El título que darás al libro que publicarás sobre mi voluntad será este: El reino de mi divina voluntad en medio a las criaturas. Libro del cielo, llamada a las criaturas al orden, a su puesto y a la finalidad para la que fueron creadas por Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 18 de septiembre del 2025. Queridos hermanos, como María estaba junto a la cruz de Jesús, así ella está siempre junto a la cruz de cada hijo suyo. Por eso la palabra de Dios dice: Hijo, no te olvides de las lágrimas de tu madre. Después de la fiesta de la Santa Cruz, hemos celebrado la de nuestra Madre Dolorosa. Junto a la cruz de Jesús estaba ella, porque cuando murió Jesús, su vida no podía morir. Siguió viviendo en María. Ella acogió la plenitud de la redención y se hizo la depositaria, la fuente y el canal para transmitirla a los hombres. Cuando murió Jesús, la redención quedó enteramente depositada, entregada y apoyada en ella, tanto que, así como Dios no se encarnó sin ella, lo mismo fue de todo lo demás que está incluido en la encarnación. Por tanto, también la resurrección fue obra de Dios y de María. Dios había puesto como condición indispensable la fe absoluta de María, su esperanza y su amor, o sea, el ejercicio de su maternidad divina en el querer omnipotente de Dios. Todo dependía de María corredentora. Corredentora en el sentido que sin ella no habríamos tenido al Redentor ni la redención. Y sin la encarnación del Verbo el Padre no habría creado nada. Por eso ha querido que todo su proyecto eterno, su fiat eterno, se realizase solamente gracias al fiat, por lo tanto, divino de María. Ahora ha llegado el tiempo en que la Iglesia, el cuerpo místico de Cristo, como dice San Pablo, debe completar en su carne lo que falta a la pasión de Cristo. Ahora la Iglesia en cuanto tal está viviendo su misterioso, actual Viernes Santo. Día tras día se ve cada vez más abandonada por muchos de sus hijos y cada vez más invadida por el humo del demonio y por sus tinieblas, atribuyéndole a Dios su haber abandonado a Dios. Y llegará el momento en que parecerá muerta, pero el Señor dirá: la niña no está muerta, sino que duerme. La Iglesia no puede morir porque, como Jesús, seguirá viviendo en María hasta su resurrección, hasta el regreso del Señor. De nuevo la resurrección y el triunfo de la Iglesia se realizarán por medio de María. Sin ella todo se detiene, nada se obtiene, ni siquiera el triunfo del reino de Dios, que es el fruto supremo de la redención. Todo depende de María en cuanto corredentora. En nuestro tiempo y en tantos sitios María ha mostrado su dolor, sus lágrimas, y lágrimas de sangre. ¿Qué nos hace pensar? ¿De qué nos está hablando? De la pasión. La Santísima Virgen en la pasión, bajo la cruz, en el momento en que fue nuestra Madre. Hay aquí una verdad de fe revelada que debe ser mejor comprendida, una verdad sobre María que debe ser afirmada claramente y con fuerza y colocada en la Iglesia como la bandera de la victoria. El fiat de María a la encarnación contiene y determina todas las circunstancias, toda su vida futura. En efecto, el Verbo se encarnó para ser también el Redentor.
Lo hizo conteniendo en sí a todas las criaturas y por consiguiente haciéndose cargo de todas sus culpas, de todas sus miserias y dolores. La pasión redentora de Jesús empezó desde el seno de su madre, que tomaba parte en ella. Dice Jesús en el volumen 12 de los escritos de Luisa: ¿quién habría tenido la fuerza, el amor, la constancia de verme morir tantas veces, sino mi divinidad? La criatura se habría cansado y habría desfallecido. Y no creas que ese trabajo de mi divinidad empezó tarde, sino apenas quedé concebido, desde el seno de mi madre, que muchas veces se daba cuenta de mis penas y quedaba martirizada y sentía la muerte junto conmigo. Cuántas veces mi mamá, tomando el primer puesto en mi humanidad, sentía mis penas y mis muertes y moría junto conmigo. Qué dulce era para mí encontrar en el amor de mi madre el eco del mío. El Verbo se encarnó ya crucificado. Si no fuera así, habría excluido de él a todas las criaturas, todo el don de amor que le había preparado el Padre. Se encarnó ya crucificado y a la vez, se puede decir, resucitado, es decir, encontrando nuestra muerte y trayendo su vida en María. De María, gracias a María. Si existen para nosotros las páginas del Evangelio, se lo debemos al fiat de María. Si tenemos las palabras de Jesús, es gracias al fiat de María. Si existen las oraciones, las súplicas, las lágrimas de Jesús, es gracias al fiat de María. Si existe el fiat de Jesús al Padre en el huerto de los olivos, es gracias al fiat de María. Si hay para nosotros redención y salvación, es siempre gracias al fiat de María. Para encarnarse el Verbo ha querido la colaboración de María. Por tanto, en cada cosa de su vida y de su misión de Redentor, ha querido la participación activa de su madre. No separe el hombre lo que Dios ha unido. No es bueno que el hombre esté solo, ha dicho Dios, ante todo de su Hijo. Así como dijo de Adán, y como antes todavía había dicho, no es bueno que mi amor esté solo. Por eso, todas las penas inmensas de su corazón, Jesús las siente en el corazón de su madre, y dice en el volumen 12, en esta primera herida, la primera que está, es mi madre querida. Oh, cómo se desbordaba mi corazón, en mi corazón el suyo, traspasado a causa de mis penas, y sentía en lo vivo todas las heridas que lo traspasaban. Y viéndola morir sin morir, a causa de mi muerte, yo sentía en mi corazón la amargura y la intensidad de su martirio, y sentía las penas de mi muerte que sentía el corazón de mi madre querida, y mi corazón moría con ella. Así que todas mis penas, unidas con las penas de mi mamá, superaban todo. Era justo que mi Madre Celestial ocupara el primer puesto en mi corazón, tanto en el dolor como en el amor, porque cada pena sufrida por amor mío habría mares de gracias y de amor que se derramaban en su corazón traspasado. Todas las penas mortales de Jesús y María, de él en ella y de ella en él, fueron por amor a nosotros. Y dice, siento repetirme la corriente de dolor que había entre mi madre y yo. Ella estaba crucificada por mis penas, yo estaba crucificado por las suyas. Pero ¿cuál era la razón de todo ello? El amor a las almas. Por amor a ellas, mi madre querida toleraba todas mis penas y hasta mi muerte, y yo, por amor a las almas, toleraba todas sus penas, hasta privarla de mí.
Oh, cuánto le costó a mi amor y a su amor materno tener que privar de mí a mi inseparable mamá. Pero el amor a las almas triunfó sobre todo. El corazón materno de María fue traspasado al ver el dolor de Jesús. Y dice, cuántas veces mi mamá querida, mirándome, se sentía traspasada al verme todo bañado de llanto, y por el dolor de verme llorar, ella unía sus lágrimas a las mías, y llorábamos juntos, y a veces tenía que esconderme para desahogar el llanto, para no traspasar siempre su corazón materno e inocente. Esa colaboración de María se ha realizado mediante su respuesta, un sí, un fiat divino que Dios le ha pedido siempre con el máximo respeto de su libertad. Para cada cosa se lo ha pedido. María siempre ha obedecido. A cada petición del amor María ha respondido con el mismo amor. Para todo Dios le ha pedido el permiso y la colaboración, y ella lo ha querido. María es hija de obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Entre Dios y María siempre ha sido fiesta. Jamás se han negado nada. Así en cada cosa Jesús ha querido que su madre le diera la vida, y para él la vida es la voluntad del Padre. Jesús ha querido que su madre le pidiera hacerla por obediencia. María lo ha hecho y Jesús siempre la ha obedecido para honrar la voluntad del Padre en ella. También en eso consiste su colaboración. María es madre de obediencia, hasta deber decirle un día, sin necesidad de palabras, para dar cumplimiento al querer del Padre y a su amor: Hijo mío, sí, vete a cumplir tu misión, a tu vida pública, a la pasión, a la cruz, a salvar a tus hermanos e hijos míos. Y yo, tu mamá, iré contigo y en ti. Sólo así María, perdiendo su vida, la ha hallado. Sólo así ha podido decirle otro día, haciendo en todo la voluntad del Padre: Hijo mío, te pido, vuelve, resucita de la muerte. Maránata, ven Jesús, es mi amor el que lo pide a tu amor. En la noche de la pasión, para Jesús, se apagaron las estrellas, y también el sol del Padre se oscureció, eclipsado por los pecados del mundo. Una sola estrella nunca lo abandonó, su madre. Así fue para María, en la noche de su dolor sin fin, cuando el sol de su divino Hijo se había apagado. Una estrella le quedó, su fe heroica. Esa fue la antorcha que iluminó a su Hijo el camino del regreso, y su amor fue el aceite de su lámpara encendida en espera del esposo. Durante aquellas interminables horas de agonía hasta el alba del tercer día, la obra de su Hijo, el proyecto divino, siguió dependiendo de la fe, del amor, de la fidelidad de María. De nuevo, por María y gracias a María se cumplió el proyecto divino, y en la resurrección llegó a su meta. María es madre de la resurrección. Si Jesús quiso la colaboración de su madre para tener la vida, asimismo quiso el fiat de su madre para volver a la vida en su resurrección. Eso significa para María ser la corredentora. Significa ser aquella que ha recogido y que ha hecho suya, poniéndola a salvo, la vida de su Hijo, la obra de la redención, el proyecto del Padre. Significa ser madre de Jesús en todo y por consiguiente ser madre de todos en Jesús. Al concebir a Jesús, María nos había concebido en él como criaturas,
y como miembros del cuerpo místico de su Hijo. Al pie de la cruz nos ha dado a la luz como redimidos, como hijos de Dios renacidos a la vida. María es la verdadera madre de todos los vivientes. Como no habríamos existido descendiendo solamente de Adán sin la colaboración de Eva, no habríamos sido redimidos por Jesucristo sin la corredención de María. Si el pecado fue cometido por Adán y Eva, y no sólo por Adán, y su caída en cuanto padre genealógico de la humanidad fue la que puso a toda su descendencia en la culpa, por la misma razón fue necesario que la redención fuese hecha por el nuevo Adán Jesucristo con la nueva Eva María, que al vino de la sangre de Cristo se uniera el agua de las lágrimas de su madre para celebrar la primera misa. Es decir, que la corredentora significa que si hemos sido redimidos, lo debemos también a María, unida a su Hijo. Ella hizo suya la vida de Jesús, su pasión y muerte y la misma resurrección, para dárnosla a nosotros, a la Iglesia. Cuando Jesús, muerto, fue desclavado de la cruz y puesto en brazos de su madre, María sintió los dolores del parto. Como había dicho Jesús en la última cena, la mujer cuando da a luz está en el dolor, porque ha llegado su hora. Pero cuando ha dado a luz al niño ya no se acuerda de la aflicción por la alegría de que ha venido un hombre al mundo. ¿En quién podía pensar el Señor en aquel momento sino en su madre? María veía ya en su hijo muerto a sus hijos vivos. Nos veía a uno por uno recién nacidos. En sus brazos tenía la Iglesia, que en aquel momento nacía. En el Calvario revivía de un modo nuevo el misterio de Belén. Y sin embargo su parto doloroso no había terminado. Su amarguísima pasión debía continuar aún hasta la resurrección. Bien podemos pensar que la pasión de María finalmente terminará cuando la Iglesia reciba del todo la redención, que culmina en la resurrección para hacerla suya. Entonces se cumplirá el pleno triunfo de su corazón inmaculado. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.